Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, continuemos con este maravilloso propósito. Por favor, alisten su propósito 12, ciencia y esoterismo. Antes de continuar con el propósito 12, permítanme presentarles a un hombre pájaro de la cultura Jamacoaque. Es extraordinario. Solo le tenemos a él, no hay nada escrito, pero podríamos interpretarlo igual que con el hombre pájaro de la isla de Pascua. Nuestro anhelo de volver al cielo, de volver al país de la luz, a nuestra patria original, ¿por qué no? Continuemos con esa actitud que permite que el conocimiento deje de ser solo información y se vuelva sabiduría viviente. Como nos dijo el maestre en el propósito 11, verdadero saber comprendido como sabiduría, y puso entre paréntesis, conocimiento y realización. Ese saber nos conduce a realizar preguntas. Cuando éstas surjan, que seguro ya han surgido, que seguro seguirán surgiendo, nos debemos percatar de que salen del alma, de esa sed que se tiene de llegar a conocer a propósito de qué misterio de nuestra alma nos transmiten tanta maravilla. Volvamos al propósito. El hecho de la construcción de las pirámides es, en sí mismo, un misterio que no ha sido aún aclarado, aunque semejantes construcciones fueron organizadas en otros puntos del globo, y podríamos citar aún el monolito de 40 toneladas encontradas en las islas Fiji, o también el arco de piedra de 170 toneladas erigido sobre el atol Tango Tabo. No obstante, la ciencia de los faraones, reyes iniciados, traspasa lejanamente la simple construcción, aún la más grandiosa, ya que el problema que se nos plantea es saber cómo fue posible ajustar esos enormes bloques de piedra en los cuales la lámina de una cuchilla no puede hurgar los intersticios, y se une la dificultad de imaginar cómo hicieron para darnos esas lecciones de matemáticas proféticas. Cada dimensión es exactamente el símbolo de un sistema geométrico y todas las medidas representan un hecho, una historia del hombre, una galería, una arista del muro, un ángulo, una escalera, etc. Caracteriza un evento importante de nuestro mundo. Naturalmente, los egipcios habían encontrado también el año solar de 365,2420 días, lo cual puede verificarse multiplicando la largura de la antecámara del rey por 3,1415. Esta fórmula universal de pi, 3,1415, se deduce de la relación entre el perímetro de la pirámide y su altura. La gran galería que conduce a la cámara del rey simboliza la marcha de la humanidad, éxodo de Israel, la natividad y los milagros de Cristo, la historia de los pueblos, la guerra de 1914 y aún el temblor de tierra de Jerusalén el 11 de julio de 1927. Y todo se descifra por las variaciones en la altura de la bóveda, los cambios de dirección, las irregularidades del enlosado, los revestimientos, etc. La pirámide de Keops está compuesta de 2.600.000 bloques de piedra y su peso se evalúa en 6.500.000 toneladas. Ciertas piedras llegan hasta 12 toneladas. Es difícil imaginar semejante edificio y uno se sorprende todavía delante de los colosos de Memón, cuya altura equivale a una casa de 6 pisos y que fueron transportados de Heliópolis a Tebas. Claro está que aquello que constituye el misterio es sobre todo la manera en la cual se ha debido operar para trabajar en el interior de las pirámides, puesto que no existen trazas del humo de las antorchas. ¿Cuál fue, pues, su sistema de iluminación? Se sabe que los egipcios conocían la óptica y el trabajo del cristal, así como las propiedades de los lentes, por lo cual se puede pensar que para trabajar en las cuevas se habrían servido de la luz solar transmitida por un juego de espejos, pero no se ha encontrado jamás ningún espejo, así como ningún otro indicio que pudiera colocarnos sobre la pista de sus procedimientos. Así, se llega hasta a sostener que los iniciados del Egipto conocían la electricidad aún mucho más perfeccionada que nosotros, ya que se trataría de una iluminación sin cables ni bombillas. Evidentemente algunos dirán que todo eso es producto de la imaginación, pero hasta que haya prueba de lo contrario, uno está en el derecho de elaborar toda clase de teorías, tan plausibles las unas como las otras. Hemos podido ver los dibujos, las pinturas murales ejecutados por los aborígenes de Australia.
algunos muy simples, primitivos inclusive, que representan cuadros de caza, pero en cambio otros que dejan suponer conocimientos biológicos. Nadie ha podido definir exactamente la posición que ocupaba esa raza, hoy casi extinguida. Se ignora si esas reproducciones de animales son la obra de artistas o simplemente ilustraciones de sabios de la época que trataban de exponer el interior del organismo. ¿Quién puede decirnos si los antiguos no habían encontrado la electricidad, si no utilizaron la radiografía y que todo eso haya desaparecido a consecuencia de un cataclismo universal? Cuando nos encontrábamos en Australia tuvimos la neta impresión de que ese continente había debido conocer una gran cultura antiguamente. Hace mucho tiempo, tantos siglos atrás, que ningún rastro ha sobrevivido a esa gran civilización que debió florecer en el pasado. Naturalmente, negar todas las teorías que profesan una grandeza del pasado es más fácil que la aserción de que esas culturas no han dejado sino pocas pruebas. Una vez más, debemos recordar que la cuestión de fechas es siempre el gran problema. Se sitúa una civilización en una época, para un tiempo después reconocer que esa fecha era errónea y se tiene entonces que retrotraer a dicha civilización mucho más atrás en el tiempo. No obstante, numerosos investigadores tienen el sentido contrario, con una tendencia de acercar las civilizaciones antiguas a fechas más próximas de nuestra época actual, como para demostrar que el mundo en realidad no es tan viejo como se piensa. Nosotros nos inclinamos más bien hacia la primera hipótesis, es decir, que nuestro planeta y sobre todo nuestra humanidad es muy vieja, pero que una larga porción de la historia ha desaparecido. Bueno, aquí es preciso tener una lectura crítica. Es legítimo buscar significados simbólicos profundos, como lo hemos hecho en la primera parte, pero de acuerdo a las leyes de analogía, de correspondencia, a los principios herméticos. Mas también nosotros debemos aprender a discernir entre lecturas míticas legítimas y especulaciones sin fundamento. Por ello es necesario preguntarse de dónde vienen estas ideas. Veamos lo que nos dice. La interpretación simbólica de la Gran Pirámide de Keops como una suerte de profecía en piedra que narra desde el Éxodo hasta eventos modernos como la Primera Guerra Mundial o incluso terremotos, proviene de una corriente muy particular, que no se basa en la egiptología académica, sino en un enfoque pseudohistórico surgido a fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿De dónde proviene esa interpretación? Esta lectura aparece en lo que se llama piramidología, un movimiento iniciado por investigadores como John Taylor en 1859 y sobre todo Charles Piazzi Smith, astrónomo real de Escocia, quien escribió en 1864 un libro. Ellos creían que la Gran Pirámide fue construida bajo inspiración divina, no por egipcios, sino por un pueblo preegipcio o incluso bíblico, relacionado con los hebreos. La idea es que sus dimensiones y pasajes codifican eventos históricos y futuros, el éxodo, la venida de Cristo y hechos modernos como guerras mundiales o terremotos. Usaban una medida llamada pulgada piramidal, distinta de la pulgada común, para leer cronologías en las longitudes internas de la pirámide. Por ejemplo, decían que cada pulgada equivale a un año. Así, un pasaje de 1914 pulgadas desde cierto punto representaría el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Quien más difundió estas ideas fue Charles Taze Russell, fundador del movimiento de los Testigos de Jehová. Adoptó estas ideas en el siglo XIX. En su libro El Plan Divino de las Edades, la Gran Pirámide es vista como una especie de Biblia de piedra. Aunque más tarde los testigos abandonaron esa doctrina, muchos lectores esotéricos y cristianos alternativos la mantuvieron. La egiptología académica no apoya en absoluto estas ideas. La Gran Pirámide fue construida hacia el 2500 a.C. durante el reinado de Keops, Khufu. No hay textos en ella, no es un objeto profético, sino un monumento funerario con una fuerte carga simbólica ligada al renacimiento del faraón como estrella del norte. Las interpretaciones bíblicas o proféticas son totalmente ajenas al pensamiento egipcio antiguo. Además, no hay evidencia que relacione sus dimensiones con una cronología histórica. Las variaciones en la galería o en los pasajes tienen razones arquitectónicas y religiosas,
no codificaciones de eventos futuros. ¿Por qué siguen atrayendo estas ideas? Tal vez porque la Gran Pirámide es uno de los objetos simbólicos más poderosos de la humanidad. Su perfección geométrica y su enigma histórico han hecho que muchas tradiciones, desde lo místico a lo fantástico, lo usen como pantalla simbólica, como arquetipo del centro del huevo de piedra o del axis mundi. Sin embargo, nosotros debemos tener en nuestra mente, porque lo estudiaremos en un próximo propósito, se han hecho ya trabajos interdisciplinarios, ya no son solo los arqueólogos que se acercan a estos monumentos arqueológicos de las culturas antiguas, sino que son filólogos, son historiadores de religiones, geólogos, etcétera, y astrónomos, me olvidaba de ello. Lo hemos visto en algunos videos y entonces la comprensión es mucho más amplia. Pero de ahí a ir a esas lecturas fantásticas y sobre todo que confunden un elemento clave, o sea, las culturas antiguas están ligadas al principio. Si nosotros comprendemos muy bien aquello de los siglos cósmicos, no a los progresos materiales. Por lo tanto, es de ello que nosotros aprendemos. ¿Por qué se pone en el propósito? Bueno, lo vamos a ver dentro de un poquito tiempo en este mismo propósito. Continuamos con la lectura del propósito. Dice, nuestro progreso científico va quizás a permitir evaluar más exactamente las cosas en el tiempo. Se trata del nuevo descubrimiento de los isótopos, cuya aplicación se extiende a numerosos dominios, y entre otros a la duración de la vida, conociendo la velocidad de la desintegración. Se sabe que existen varias clases de átomos de un mismo núcleo, los unos naturales y los otros sintéticos. Los carbono 14 son una especie de átomos naturales o carbón radioactivo producido por la colisión de rayos cósmicos y de elementos de la atmósfera que provocan la formación de neutrones. Con la ayuda de ese método, sin duda, se van a revisar numerosos vestigios provenientes de búsquedas y se podrá establecer de una manera definitiva el número de años de los principales hallazgos arqueológicos. De todos modos, digamos de inmediato que el sistema no está todavía completamente elaborado y que consideraciones de otro orden intervienen también en ese proceso que no podemos analizar en detalle en nuestro pequeño estudio. Ciertamente, los sabios verificarán aún más cerca el famoso descubrimiento del Dr. Pei Wen-chun de la Academia de Ciencias de Pekín. Durante unas excavaciones en las provincias de Guangxi y de Cantón, el Dr. Pei trajo a la luz 40 dientes provenientes de hombres monos de 2,40 metros, que vivían mucho antes del sinantropo y del hombre de Java. Ese hallazgo fue hecho en capas viejas de más de 600.000 años, lo cual trastornaría las teorías establecidas hasta el presente sobre la aparición del ancestro del hombre, evaluado anteriormente en nuestro volumen 1, tomo 5, en el tomo 6 más particularmente. En efecto, una vez más, hay un misterio. El hombre podría muy bien descender de una especie de mono cuyo primer eslabón no se habría encontrado todavía, y se podría sugerir que los primeros monos eran simplemente hombres degenerados, un género de decadencia humana que habría producido un ser inferior. ¿Qué podemos decir de este fragmento? Sí, este fragmento contiene una mezcla de datos reales con una interpretación especulativa, bastante característica de algunas obras esotéricas o alternativistas de mediados del siglo XX. ¿Quién fue Pei Wen-chun? Pei Wen-chun. Pues fue un paleoantropólogo chino muy respetado. Participó en las excavaciones de Zhoukoudian, cerca de Pekín, donde se descubrió el célebre hombre de Pekín, Sinanthropus pekinensis, una subespecie de Homo erectus. En 1929, Pei fue quien encontró el primer cráneo del hombre de Pekín. Vayamos pues a analizar un poquito sobre lo que este gran paleoantropólogo encontró. Pei Wen-chun es real y jugó un rol fundamental en la paleoantropología china. Respecto a los 40 dientes y los hombres monos de 2,40 metros,
No existen en los registros académicos descubrimientos atribuidos a Pei Wenshong que incluyan dientes de seres de 2,40 metros, ni hallazgos que indiquen una especie anterior al Homo erectus de semejante tamaño. Tampoco se registran hallazgos con 40 dientes de una especie desconocida y simiesca de ese tipo en Guangxi o Cantón. En el sur de China, efectivamente, se hallaron dientes y fragmentos óseos de una criatura conocida como Gigantopithecus blacki, un primate extinto de tamaño colosal que pudo medir entre 2,5 y 3 metros de altura. Vivió entre 300.000 y 2 millones de años atrás. El primer molar fue descubierto en los años 30 por el paleontólogo alemán Ralph von en una farmacia china, y luego siguieron los descubrimientos en cuevas del sur de China, incluidas zonas de Guangxi y Guangdong. Podríamos decir que se están confundiendo a Pei con el paleontólogo alemán, o mezclando Gigantopithecus con otros descubrimientos. Es muy posible. Y esa posibilidad nos lleva a preguntar qué sentido tiene citar este tipo de interpretaciones o hallazgos en la obra. Y estas menciones suelen buscar respaldar la idea de una humanidad anterior o paralela a la nuestra, a veces atlantes, lemurianos, titanes, etc., en las cosmologías esotéricas, o bien hombres de una edad de oro que habrían existido en tiempos prehistóricos y cuyos restos no encajan en la narrativa oficial de la evolución humana. Este tipo de enfoque no es científico en sentido estricto, pero cumple una función simbólica o mitológica: recuperar la idea de una humanidad primordial más poderosa o conectada con el cielo, como también lo sugiere la tradición primordial de Guénon. La idea de humanidades anteriores o ciclos de creación, tal como aparece en distintas tradiciones espirituales, cosmogonías e inclusive en textos esotéricos. Esta visión es mucho más que mitología, es una expresión simbólica de las leyes cíclicas del ser y del universo, profundamente estudiada por autores como René Guénon y como el gran historiador Mircea Eliade. Recordemos algunos elementos que hemos visto ya. La tradición hindú, los yugas y las razas anteriores. En la India, como en nuestras culturas ancestrales, como era también en las culturas europeas, el tiempo no es lineal sino cíclico. Nuestras culturas ancestrales aún ahora conservan esa imagen. El tiempo no es lineal, es cíclico. En la India, cada Maha Yuga, recuerdan que hemos estudiado los ciclos cósmicos que nos transmitió René Guénon, consta de 4 edades: Satya Yuga, edad de oro; Treta Yuga, edad de plata; Dvapara Yuga, edad de bronce; y Kali Yuga, edad de cobre. Las primeras razas humanas, según esa concepción, eran más sutiles, longevas y sabias. Vivían en armonía con el cosmos. A medida que el ciclo avanza, la humanidad degenera, se densifica, se separa del principio. En ciertos Puranas se habla de seres de talla colosal, semidivinos, ancestros de los actuales humanos. Pero todo esto son símbolos. Según Guénon, esta doctrina de los yugas es una de las formulaciones más puras de la doctrina de los ciclos de la tradición primordial. Si no, basta leerle nuevamente en ese librito de los ciclos cósmicos. Atlántida y Lemuria también son memorias míticas del occidente. Atlántida está dicha por Platón en el Timeo y el Critias. Platón relata que la Atlántida fue una civilización muy avanzada, destruida por su corrupción. En el esoterismo occidental, Blavatsky, Steiner, etc., los atlantes eran una humanidad anterior, poderosa pero caída. Blavatsky habla de 7 razas raíz, cada una más material que la anterior, hasta llegar a la nuestra. Y bueno, para ella los atlantes y lemurianos eran gigantes, tenían capacidades psíquicas y vivían en un estado semidivino. Lemuria
consideran que es más antigua que Atlántida y está ubicada simbólicamente en el Océano Índico-Pacífico. Habitantes gigantescos, andróginos, espirituales. Por lo tanto, todas estas ideas tienen que ver con esa visión de que en la Edad de Oro, y se dice que la era de Acuario es la vuelta a la Edad de Oro, la relación humana, divina, se hace en función de principios y leyes. Por lo tanto, recuperamos ese sentido original. Continuamos con nuestro propósito psicológico. La filogenia o desarrollo de la especie a través de los periodos geológicos no parece haber dicho su última palabra sobre la cuestión, mientras que la ontogenia o desarrollo del individuo durante el curso de su vida parece estar mejor establecida. Erwin Schrödinger, premio Nobel, profesor en el Instituto de Altos Estudios de Dublín, escribe en ¿Qué es la vida? El crecimiento de un organismo se efectúa por medio de divisiones celulares consecutivas. Tal división celular se llama mitosis. En la vida de una célula, eso no es un acontecimiento de una frecuencia tan grande como uno pudiera esperarlo, cuando se toma en consideración el número de células de que nuestro cuerpo está compuesto. Al principio, el crecimiento es rápido. El óvulo se divide en 2 células hijas que en la escala siguiente producirán una generación de 4, después de 8, 16, 32, 64, etc. La frecuencia de la división no será la misma exactamente en todas las partes del cuerpo en crecimiento, lo cual tendrá como efecto el rompimiento de la regularidad de sus números. Pero, por medio de un fácil cálculo podremos deducir de su rápido crecimiento que bastará un promedio de 50 a 60 divisiones sucesivas para formar el número de células de un hombre adulto. O pongamos 10 veces ese número, teniendo en cuenta la renovación de células durante la vida. Así, una célula de mi cuerpo no es más o menos sino la 50ª o la 60ª descendiente del huevo que yo fui. Se ve rápidamente por esta corta explicación que el proceso del desarrollo humano es conocido en sus menores fibras y uno capta de inmediato el mecanismo hereditario. Dejemos aún la palabra a ese eminente sabio para exponer la división por reducción cromosómica, meiosis y la fecundación sin gamia. Poco tiempo después, en el momento en el cual el desarrollo del individuo ha comenzado, un grupo de células es reservado para la producción ulterior de gametos, es decir, de células espermáticas u ovulares indispensables a la reproducción del individuo llegando a la madurez. Entendemos por reservado que esas células no tienen que cumplir momentáneamente ningún papel. Ellas no sufren sino algunas divisiones por mitosis, pero en número considerablemente mucho menor. La división excepcional por reducción cromosómica llamada meiosis es aquella en virtud de la cual, eventualmente, en la madurez, los gametos son producidos a partir de células reservadas y en general poco tiempo antes de que la singamia se produzca. Durante la reducción cromosómica, el doble juego de cromosomas de la célula madre se separa simplemente en 2 juegos simples, cada uno de los cuales va a una de las 2 células hijas, los gametos. En otros términos, la duplicación por mitosis del número de cromosomas no ocurre durante la meiosis. Ese número permanece constante y de ese modo cada gameto no recibe sino la mitad, es decir, solo un ejemplar completo del código y no 2. Por ejemplo, en el hombre 24 solamente y no 2 veces 24, que serían 48. Las células que no poseen más que un juego de cromosomas son llamadas haploides, del griego único. Así los gametos son haploides y las células ordinarias del cuerpo son diploides, del griego doble. Algunos individuos que poseen 3, 4 o en general varios juegos de cromosomas en todas sus células somáticas solo existen ocasionalmente. Semejantes células son llamadas triploides, tetraploides, etc. Durante el acto de la singamia, el gameto macho, el espermatozoide, y el gameto hembra, el óvulo, células haploides una y otra, se sueldan para formar el óvulo fecundado que es diploide. Uno de esos juegos de cromosomas proviene de la madre y el otro del padre. Detenemos aquí este enunciado de biología por haber expuesto suficientemente ese plan del mecanismo hereditario en nuestras publicaciones anteriores.
donde hemos hecho mención del gene. Cuando en la función hereditaria se encara el caso particular de un descendiente que sigue el carácter muy diferente de uno u otro de sus ancestros bajo una relación muy definida, está el apoyo de esa diferencia localizado en el cromosoma y es llamado locus o lugar. Considerándolo bajo el aspecto de la estructura material hipotética, se le llama gene. Sin embargo, antes de terminar este párrafo, sería interesante anotar la conclusión del profesor Schrödinger, que después de una exposición muy científica, una técnica que deja suponer una concepción materialista, termina afiliándose a la causa de los brahmines de la India antigua. Así, tomamos de su epílogo. Por razones de argumentación consideramos esto como un hecho, así como lo haría, yo creo, todo biólogo imparcial. Si no se mezcla la impresión desagradable, bien conocida, que se siente o que se resiente cuando uno declara ser un puro mecanismo. Con ello, uno estima en efecto negar el libre arbitrio, tal como es atestiguado por una introspección directa. Pero las experiencias directas, tan variadas y disparatadas como pueden ser, son lógicamente incapaces por ellas mismas de contradecirse mutuamente. Veamos pues si podemos extraer la conclusión correcta y no contradictoria de las dos premisas siguientes. Primero, mi cuerpo funciona como un mecanismo, siguiendo las leyes de la naturaleza. Segundo, por tanto, yo sé por experiencia directa no contradecible que yo dirijo sus movimientos, de los cuales yo preveo sus efectos, que pueden ser marcados y ser de la más grande importancia, en cuyo caso yo acepto su entera responsabilidad. La única deducción posible de esos dos hechos es, creo que soy yo, si existe uno, quien controla el movimiento de los átomos, siguiendo las leyes de la naturaleza. Ese yo, tomándolo en su acepción más amplia, es decir, aquel todo espíritu consciente que haya jamás sentido su yo. En un medio cultural, en el cual han sido limitados, especializadas ciertas concepciones que tuvieron antes o tienen actualmente una significación más larga, entre otros pueblos, es audaz dar a esta conclusión la expresión simple que ella requiere. En la terminología cristiana, decir yo soy, pues, el buen Dios, parece a la vez blasfematorio y loco, pero olvide esas connotaciones por el momento y considere si esa deducción no es la más cercana a aquella que un biólogo pueda obtener para probar de un solo golpe la existencia de Dios y la inmortalidad. En sí mismo, ese concepto no es nuevo. La tradición se remonta en mi conocimiento unos 2500 años más o menos. Después de los grandes Upanishads, la admisión de Atman, Brahman, el yo personal igual al yo omnipresente, omnisciente y eterno. Lejos de ser considerada como blasfematoria, representaba en el pensamiento de los hindúes la quintesencia de la clarividencia, la más profunda inteligencia de los eventos del mundo. Todos los discípulos de la Vedanta, después de haber aprendido a pronunciarlo con sus labios, se esforzaban en asimilar con su espíritu ese pensamiento, el más grande de todos. Por otra parte, los místicos en el curso de numerosos siglos, con toda independencia y por tanto en perfecta armonía, uno con el otro, más o menos como las partículas de un gas ideal, han descrito cada uno en particular la experiencia única de su vida en términos que pueden ser condensados en la frase: yo me he convertido en Dios. Ese epílogo es maravilloso. Por eso les recomendamos leer todo el epílogo del artículo que es la vida de este físico premio Nobel. Cambia completamente de tono respecto al resto del texto, que es más técnico y centrado en la física y en la biología. En el epílogo, cuando aborda el determinismo y el libre albedrío, Schrödinger entra en un terreno más filosófico y especulativo, influido por la tradición vedántica, de la que él era bastante lector, según dicen sus investigadores, quienes han averiguado sobre su vida, especialmente el Vedanta Advaita, según los datos de su biografía.
¿Qué plantea ahí? Conozcámoslo. En su epílogo, Schrödinger nos propone algunos elementos claves. Unidad de la conciencia. Propone que, aunque parezcamos muchos individuos con conciencias separadas, en el fondo hay una sola conciencia, un único yo que se manifiesta a través de todos los seres. Esto lo acerca a las ideas no dualistas del Vedanta y también, de forma interesante, al pensamiento de Schopenhauer. Determinismo físico versus experiencia subjetiva. Schrödinger no niega que el mundo físico puede estar gobernado por leyes deterministas, pero sugiere que eso no invalida la experiencia subjetiva de libre albedrío. Es decir, el determinismo puede reinar afuera, pero dentro experimentamos libertad. El problema del actor. Él llega a decir que la persona individual no es realmente el hacedor de sus actos, sino un espectador. Este pensamiento resuena mucho con ciertas corrientes del Vedanta y también con el Wu Wei taoísta o la idea de que el ego es una ilusión. Desde una perspectiva rigurosamente científica, el planteamiento de este gran físico podría parecer poco riguroso, pero desde una visión más integradora, como la que trabajamos en los propósitos psicológicos, es muy coherente. Une ciencia, mística y filosofía en un punto donde el sujeto y el objeto, el ser y el conocer ya no están separados. También se adelanta a debates actuales de la neurociencia y la física cuántica, donde la conciencia sigue siendo un misterio. Y anticipa algo que muchos místicos, desde Plotino hasta Aimar Arabi o los sabios de la India, han dicho. El yo individual es una ilusión. El verdadero ser es único, impersonal y eterno. Continuemos con la lectura del propósito. Para abordar el problema de la herencia, uno no puede prescindir de lo esencial de los conocimientos de una materia que llega en nuestros días al dominio corriente. Naudin y Moll-Reuter fueron quizás los primeros que abordaron la cuestión de los fenómenos hereditarios en un plano científicamente concreto, pero es en el monje checo Johann Mendel en quien recae el honor de esa ciencia por sus trabajos publicados en 1865. El hermano Gregor, como se le llama en religión, llegó a tener el hábito, mientras cultivaba el jardín de su monasterio, de hacer la hibridación de las variedades de los guisantes, pero sus resultados no interesaron a nadie, hasta el punto de que murió sin que su obra fuese conocida. Sin embargo, una treintena de años más tarde, sus estudios fueron tomados en consideración, puesto que las leyes de la hibridación fueron redescubiertas por otros botánicos y sus valores fueron reconocidos, no solamente como aplicables en los vegetales, sino rigiendo también la hibridación animal. Rápidamente una primera ley llamada de Mendel fue elaborada, la cual se resume en que un ser salido de dos padres que difieren en un solo carácter produce un número igual de elementos reproductores que contienen el carácter paternal y otro de elementos que contienen el carácter maternal. Pero existe el caso en el cual los dos padres difieren no solamente en un único carácter, sino en varios. Será entonces la segunda ley de Mendel la que se caracteriza por un divorcio independiente de los caracteres. Es decir, que en el primer caso se trata de una ley del divorcio de los caracteres parentales y en el segundo es una ley de divorcio independiente de los caracteres. La primera ley de Mendel se aplica al crecimiento de individuos diferenciados por un solo carácter, y en el cual todos los híbridos de la primera generación se parecen, sea presentando un tipo intermedio entre los de los padres, herencia intermediaria, sea que ellos se asemejen a uno de los padres, dominante. Esos híbridos presentan entre ellos una descendencia de un cuarto de tipo paternal puro, un cuarto de tipo maternal puro y una mitad de tipo híbrido. En la segunda ley de Mendel se diría que cada pareja de caracteres se divorcia por su propia cuenta y como consecuencia el híbrido formará tantas clases diferentes de células sexuales como existan combinaciones posibles entre los caracteres de los padres.
Otro gran paso fue realizado por el americano Morgan, que trajo a la luz el paralelismo entre el juego de unidades mendelianas y el de pequeñas partículas existentes en el núcleo celular y que se llaman los cromosomas. Pero ante todo es preciso notar que la verdadera unidad en materia de herencia no es el carácter, sino el factor. Factores complementarios. Factores homomérios, transmutadores que modifican la acción de los otros. Factores de intensidad que refuerzan o debilitan esa acción. Factores inhibidores de repartición que previenen los efectos de otros factores. Factores condicionales que son necesarios para que otros puedan manifestar su actividad. Existen otros factores de fecundidad, longevidad, inmunidad, etc., una de cuyas categorías es interesantísima y se trata de los factores letales. Estos son factores capaces de hacer que un huevo que contenga dos de ellos, uno proveniente del óvulo, el otro del espermatozoide, no pueda desarrollarse o al menos produzca un embrión destinado a una muerte precoz. Jan Rostan, en un libro Los cromosomas, ha sabido dar todos los detalles interesantes de sus problemas, referentes a los artesanos de la herencia y del sexo. Este autor se alía a la causa conocida hoy día de que existen en el hombre varios caracteres que ciertamente se transmiten según la manera mendeliana, y más de 60 cuya transmisión probablemente es conformada. Él escribe también: el albinismo, es decir, la ausencia de todo pigmento, está ligado en el hombre como en el ratón a la existencia de un factor condicional. Dos albinos no producirán entre ellos sino albinos. Un individuo normal con un albino dará individuos normales en apariencia, pero que, a su vez, con albinos darán mitad albinos y mitad normales. Morgan ha notado que la herencia de grupos sanguíneos ofrece un ejemplo típico de herencia mendeliana. Se pueden clasificar en 4 grupos todos los hombres de acuerdo con las propiedades aglutinantes del suero. Así, el suero del grupo 1 aglutina los glóbulos de los grupos 2, 3, 4. El suero del grupo 2 aglutina los glóbulos de los grupos 3 y 4. Y el suero del grupo 3 aglutina los glóbulos de los grupos 2 y 4. El suero del grupo 4 no aglutina los glóbulos de ningún grupo. Esa noción de los grupos sanguíneos es preciosa en medicina. Un individuo no puede impunemente recibir por transfusión sino sangre cuyo suero no aglutine los glóbulos. Se pueden aplicar esas conclusiones en las búsquedas de la paternidad, por ejemplo, y demostrar que un niño de tal madre puede ser de tal padre o no. Se ha pensado largo tiempo que la hibridación entre la raza blanca y la negra escapaba a las leyes de Mendel, pero Davenport ha hecho demostraciones importantes hasta el punto de que su encuesta ha hecho aparecer inclusive en la descendencia de mulatos algunos sujetos casi negros y algunos sujetos casi blancos. Es preciso reconocer que se ha hecho un enorme progreso después de Darwin, quien ya decía: es preciso considerar a cada ser viviente como un universo compuesto de una multitud de organismos aptos a reproducirse por ellos mismos, de una pequeñez infinita y tan numerosos como las estrellas del firmamento. Según Henneguy, se necesitarían por lo menos 100 cuatrillones de células para ser un hombre. La célula, que es la más pequeña unidad de materia organizada, capaz de llevar una vida independiente, ofrece una extrema variedad de formas y de dimensiones, pero no excede de algunas milésimas de milímetro. Es una pequeña masa de protoplasma poseedora de un núcleo. Ese protoplasma, especie de gelatina incolora, no tiene otra característica esencial que la de ser viviente, como dice Huxley. Él es la base física de la vida. El organismo proviene del desarrollo de una sola célula llamada huevo, formada por la fusión de 2 células reproductoras emitidas por los padres, el espermatozoide del macho 55 milésimas de milímetro y el óvulo de la hembra 0,25 milímetros. El núcleo de la célula contiene un jugo nuclear y una red filamentosa embebida de una sustancia rica en fósforo llamada cromatina, porque absorbe las materias colorantes cuando son fijadas por los reactivos. Es durante el curso de la división celular cuando se presentan los órganos esenciales de la célula
y los granos de cromatina se reúnen para organizarse en un largo filamento que se seccionará más tarde y cuyos trozos serán llamados cromosomas. Los cromosomas han sido contados en más de 1000 especies de animales y vegetales, y uno de sus caracteres esenciales es su constancia numérica en una misma especie. En todas las divisiones celulares de la especie humana se forman 48 cromosomas, 22 en el perro, existen hasta 200 en ciertos crustáceos, pero nada más 8 en todas las moscas de vinagre y 2 en los áscares. La célula sexual contiene una cierta cantidad de cromosomas, todas de una especie diferente, y es en ellos donde se repartió el patrimonio hereditario. Como dice Morgan, ellos son la base física de la herencia. Sin embargo, numerosos biólogos como Fick, Rapau, Hovace no ven en los cromosomas sino coagulaciones banales. Más sabio, Cowlery escribe a propósito de la teoría cromosómica: no parece innegable que hay entre ellas y la realidad elementos generales de concordancia que no se pueden atribuir razonablemente a coincidencias fortuitas, pero que explican relaciones profundas. Las cosas pasan como si esas concepciones fuesen adecuadas a la realidad. Eso es más o menos todo lo que uno está en derecho de exigir en un momento dado a una teoría científica a reserva del porvenir. El sitio de los factores hereditarios sería, pues, el núcleo de la célula reproductora a partir de los cromosomas. La importancia del núcleo en materia de herencia puede ser aceptada por el solo hecho de que un niño tiene tantas posibilidades de parecerse a su padre como a su madre, a pesar de que la célula reproductora paternal está como reducida a su núcleo, mientras que la maternal es millares de veces más voluminosa en cuanto a su citoplasma. Este citoplasma es el protoplasma celular distinto de aquel del núcleo. Según las observaciones citológicas, los cromosomas se revelan con formas de pequeños corpúsculos cromáticos, cromomadres, suspendidos en una sustancia más débilmente cobrable. Cada cromosoma parece tener su organización propia y comporta un número definido de cromomadres, de los cuales cada uno tendría su individualidad. Los distintos cromomadres de un mismo cromosoma presentan diferencias de forma o de talla, y uno se pregunta si ellos no representarían los átomos hereditarios, los factores. Eisen revela que esos cromomadres tienen formas de granos todavía más pequeños, los cromioles, y según él, el núcleo de cromioles de un mismo cromomadre sería constante. En las células de la salamandra, por ejemplo, cada cromosoma está compuesto de 6 cromomadres y cada cromomadre está compuesto de 6 cromioles. Así, mientras más analizamos la célula, más se presenta como una complejidad. La biología reconocería igualmente que nuestra individualidad psíquica, así como nuestra individualidad física, sería predestinada en los factores hereditarios que constituyen nuestros cromosomas. Numerosos sabios reconocen que nuestro destino queda fijado en el momento en que se encuentran las dos células que nos dan el nacimiento, viniendo a testimoniar por ese mismo hecho el valor de la astrología, especialmente en el método hindú de preparar el horóscopo. La búsqueda filosófica del principio de seidad encontrará aquí un gran terreno de la investigación, si se admite que el principio de individuación reside en los factores hereditarios. El número de combinaciones de esos factores es considerado como infinito, pero si cada individuo es teóricamente único, todos somos, no obstante, formados de la misma polvareda cromosómica de la cual nadie puede reivindicar un solo grano para sí solo. Con ayuda de sus 24 pares de cromosomas, el ser humano puede llegar a formar más de 15 millones de células reproductoras, exactamente 16.777.216, puesto que es el total de 2 a la 24ª potencia. Pero en cada par, uno solo contendrá todos los factores paternales y uno solo todos los factores maternales. Entre dos personas, admitiendo que sus cromosomas sean 2 a 2 diferentes, se pueden formar 225 trillones de huevos diferentes.
15 millones al cuadrado, nomenclatura inglesa. Así pues, todo hombre tiene 225 trillones de posibles hermanos, lo cual haría pensar en una pareja que teóricamente podría poblar varios planetas. Mientras que la mujer emite un solo óvulo en el encuentro sexual, el hombre emite varias centenas de millones de espermatozoides. Según Morad y Dayon en su tratado de fisiología, un milímetro cúbico de semen contiene alrededor de 70 millones de espermatozoides. Una emisión media de 3.373 milímetros cúbicos contienen de 200 a 500 millones de espermatozoides. Notemos de paso que los mellizos gemelos provienen de un huevo único que se ha cortado en dos, tienen los mismos cromosomas, mientras que los falsos mellizos, a pesar de una concepción simultánea, provienen de dos huevos diferentes y no se asemejan entre sí más que dos hermanos ordinarios. Para que haya un mismo patrimonio hereditario, es preciso que dos individuos ofrezcan más de 17 coincidencias en sus impresiones digitales. Se puede entonces afirmar que poseen en sus células factores idénticos. Hay un embarazo de mellizos sobre más o menos 80 en la especie humana, una gemelidad verdadera por 4 falsas gemelidades. Finalmente, si un niño se asemeja a sus padres, es por haber recibido una colección de unidades submicroscópicas, los genes que son todos iguales a los que sus padres recibieron de los suyos. De ahí esa nueva ciencia, la genética. A partir de 1945 existe en la Sorbona de París una cátedra de genética. La ciencia de la herencia está basada enteramente en el mendelismo, el cual fue en cierta manera reencontrado en 1900 por los tres naturalistas botánicos, Correns, Schermak y Hugo de Bryce. Pero su impulso se debe sobre todo al americano Thomas Hunt Morgan y su escuela sobre la Drosophila, mosca de vinagre, habiendo llegado a localizar los genes en tal o cual cromosoma y aún a asignar a uno de entre ellos un lugar definido, locus, en tal cromosoma. La biología ha llegado así a un estudio en que no puede ser contradicha. Después del descubrimiento de los cromosomas gigantes, uno no puede contentarse con decir que la teoría cromosómica de la herencia es una hipótesis cómoda o una representación seductora de los hechos, escribe Jean Rostand, Las grandes corrientes de la biología. Es preciso admitir que ellas responden a una realidad perceptible. Ha dejado de ser positivista, como diría el filósofo Bachelard, para convertirse en axiomática. El microscopio electrónico ha permitido ya fotografiar el gen. Se evalúa su número en varios millares y su talla individual en una centena de milimicrones de longitud y una veintena de anchura. Un milimicrón es la milésima del micrón o millonésima de milímetro. Las dimensiones de los genes son más o menos las de los virus proteínas. Su poder de multiplicación de los genes como de los virus es indefinido y se asemejan aún por múltiples caracteres, como por ejemplo su capacidad de presentar cambios bajo la influencia de las radiaciones de pequeña longitud de onda. Los virus, que son parásitos de la célula, pueden dar nacimiento a dos moléculas de su propio tipo, mientras que la química ordinaria no puede dar esa reacción autocatalítica y todavía se ignora por qué esas gruesas moléculas autorreproductibles se distinguen de las moléculas banales de la química. Pero ya se piensa en el día en el cual será posible fabricar por síntesis una molécula capaz de autorreproducción. Esa facultad de autorreproducción de los genes o de los cromosomas es la condición necesaria y suficiente del fenómeno de la herencia. Es también una condición del mantenimiento de la personalidad biológica. Naturalmente, a cada momento ciertas células desaparecen, otras se producen siendo casi idénticas, lo cual hace que el individuo permanezca él mismo a pesar de ese renovamiento. Sin embargo, puede producirse cambios en ciertos tejidos y justamente todo hace creer que el cáncer sería el resultado de un cambio de plasmagenes. Se llama cambio cuando en la capacidad de un gene para engendrar otro, el gene duplicado ya no es una nueva copia exacta. Es a causa de esos cambios que surge toda la variabilidad hereditaria del mundo viviente. Hay mutaciones genéticas, cuando el gene copia no es idéntico al gene modelo,
mutación cromosómica, cuando se trata de cambios en la posición o el número de ciertos genes, y aún mutación de genoma, cuando hay cromosomas en número superior, o poliploidía. Es así como en términos científicos el concepto de raza humana pierde un poco de su sentido, ya que él no corresponde a ninguna homogeneidad genética. Hace mucho tiempo podían existir verdaderas razas homogéneas, pero todas las llamadas razas se encuentran hoy día mezcladas. De esas razas primarias, subespecies mayores, no quedan actualmente sino grupos que tienden a constituirse en razas secundarias, subespecies menores. La genética interviene también de manera muy feliz en colaboración con la hematología, ciencia de la sangre. Ya hemos visto más arriba que los humanos se distribuyen bajo 4 grupos. Esos grupos sanguíneos son determinados por un cierto gene que se presenta bajo 3 estados diferentes, designados bajo los símbolos O, A y B. Todo individuo posee en sus cromosomas 2 genes de una misma función, uno maternal y otro paternal. Posee pues 2 genes determinadores del grupo sanguíneo que pueden ser AA, AB, BB, BO y OO. Para aquellos que poseen 2 veces el mismo gene, esas 6 categorías ofrecen 3 puras, AA, BB, OO. Y para aquellos que tienen 2 genes diferentes, 3 impuras, AB, AO, BO. Cuando dominan ambos genes, A y B, sobre el gene O, los individuos AO y HO son respectivamente semejantes a los AA y los BB. En cuanto a los AB, ellos forman un grupo especial, ya que no hay predominio de A sobre B ni de B sobre A. Por último, los humanos de tipo O son los donadores universales y los AB son los recibidores universales. El tipo humano primitivo era ciertamente del grupo O y los factores A y B habrían aparecido por mutación. El factor A en la Europa occidental, el factor B en el Asia oriental. Un nuevo carácter hereditario ha sido descubierto y cuidadosamente estudiado en estos últimos tiempos, el factor llamado Rhesus, que no analizaremos aquí contentándonos con decir que hay alrededor de un 85% de Rhesus positivo en las razas europeas. En la raza negra esa proporción sube al 92%, llega al 99% entre los chinos y 100% entre los australianos. El hecho de ser Rhesus positivo o Rhesus negativo no constituye ni una inferioridad ni una superioridad. El autor de los grandes corrientes de la biología escribe aún: hasta la psicología ha debido inspirarse en la genética. Esta nos ayuda en efecto a establecer entre aquello que proviene del determinismo germinal y aquello que es la obra de circunstancias educativas, el punto de partida en la formación de la persona. A ese respecto debe sernos particularmente precioso el estudio de verdaderos gemelos, nacidos de un mismo huevo, es decir, de esos humanos que tienen una misma herencia. Sucede que verdaderos gemelos separados al nacimiento han evolucionado en medios muy diferentes. Disponemos entonces de una experiencia natural que muestra cuál puede ser la acción de las circunstancias diferentes sobre los fondos hereditarios idénticos. Por otra parte, muchas teorías psicológicas, la de Herbert Spencer, por ejemplo, hacen intervenir la herencia de reflejos de instintos adquiridos durante la vida individual. Sin embargo, en la medida en que la genética ha hecho justicia al prejuicio de la herencia adquirida, ella ha rendido un eminente servicio a la psicología, que debe ahora resolverse e interpretar los fenómenos de la vida mental sin hacer un llamado a ningún historicismo vago. El maestre está haciendo una comparación entre ciencia y esoterismo. Esoterismo no entendido como esos misterios extraños, sino como lo que está escondido, lo que está velado y que es develado en función de ese conocimiento profundo. Él nos habla de herencia, de biología, de tipos de sangre. Sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo en todos estos temas, ha dado saltos cuánticos, como se dice, pero no entrega el conocimiento de manera que neófitos como yo lo podamos comprender. Por ello, limitemos nuestro interés en la especie humana y de estos 3 aspectos tratemos de sacar una síntesis como para lograr ver
el propósito que el maestro tiene transmitiéndonos estos conocimientos científicos. Cuando hablamos de herencia en la especie humana, nos referimos a cómo se transmiten las características de padres a hijos. Estas características pueden ser físicas, como el color de ojos o de piel, o incluso algunas predisposiciones de enfermedades. ¿Cómo funciona la herencia según la ciencia? El ADN es el libro de instrucciones. Cada célula del cuerpo tiene un núcleo donde está el ADN, que es como un gran libro de recetas o instrucciones. Ese ADN está dividido en genes, que son pequeñas secciones que contienen instrucciones específicas. Por ejemplo, una receta para fabricar melanina que da color a la piel. Los genes vienen en pares. Heredamos la mitad del ADN de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Por eso cada gen que tenemos viene en pareja, uno de mamá, otro de papá. A veces ambos dicen lo mismo, a veces no. Dominante y recesivo. Si un gen dice ojos marrones y el otro dice ojos azules, uno puede dominar al otro. Por ejemplo, el gen de ojos marrones suele ser dominante, así que si tenemos uno marrón y uno azul, tendremos ojos marrones, aunque llevemos escondido el de los ojos azules. Mutaciones y variaciones. A veces los genes cambian por accidente. Esto se llama mutación, lo que puede traer nuevas características o enfermedades. No todas las mutaciones son malas. Algunas hacen que tengamos variedad. No todo es genético. Aunque los genes ponen una base, el ambiente también influye. Por ejemplo, se puede tener genes para ser alto, pero si no comemos bien de pequeños, quizás no crezcamos tanto. Esta es la interacción entre herencia y entorno. Herencia compleja. Muchas características como la inteligencia o la personalidad no dependen de un solo gen, sino de muchos genes trabajando juntos y también del entorno. Por eso no se pueden predecir fácilmente. La biología moderna nos dice que los cromosomas y los genes definen nuestra base biológica. Cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, se forma una combinación única de ADN. Esta combinación determinará rasgos físicos y muchas disposiciones psicológicas, por ejemplo, tendencia a la ansiedad, temperamento, etc. El momento de la concepción es crucial. A nivel biológico, ese momento es el punto de partida de un nuevo ser, como una identidad genética o no. Lo que eres genéticamente sí queda definido en ese instante. Otro tema que aborda el maestro es sobre la sangre. La primera pregunta que podemos formular para comprender lo que dice la ciencia es ¿qué son los tipos sanguíneos? Y lo que nos dice es que los tipos sanguíneos son una forma de clasificar la sangre según ciertas moléculas llamadas antígenos que están en la superficie de los glóbulos rojos. Son como señales que el cuerpo usa para reconocer qué sangre es propia y cuál es extraña. Hay dos sistemas principales que usa la ciencia para esto. Primero, sistema ABO. Este sistema clasifica la sangre en 4 tipos principales. Lo segundo es el sistema RH, factor Rhesus. Este sistema dice si se tiene una proteína extra llamada factor RH. Si la tienes, eres RH positivo. Si no la tienes, eres RH negativo. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser A positivo, O negativo, AB positivo, etc. ¿Por qué es importante? Si te dan una transfusión de sangre incompatible, tu cuerpo la puede rechazar violentamente como si fuera una amenaza. También es crucial en el embarazo. Si una madre RH negativa lleva a un hijo RH positivo, puede haber complicaciones si no se toman precauciones médicas. ¿De dónde vienen los tipos sanguíneos? Los tipos sanguíneos son heredados genéticamente. Los padres transmiten genes que determinan si tendremos antígeno A, B o ninguno, y si tendremos el RH o no. Por ejemplo, si ambos padres son tipo O, el hijo solo puede ser O. Si uno es A y otro B, el hijo puede ser A, B, AB u O, dependiendo de los genes que reciba. El siguiente tema es sobre los gemelos.
Entender la diferencia entre gemelos idénticos y mellizos también nos ayuda a ver cómo la herencia genética y la individualidad pueden dialogar desde distintos niveles. Desde la biología, la ciencia nos dice lo siguiente. Gemelos idénticos se originan de una sola célula, huevo, cigoto, un óvulo fecundado por un espermatozoide. En los primeros días después de la fecundación, esa célula se divide en dos embriones separados. Tienen exactamente el mismo ADN, los mismos cromosomas, los mismos genes. Son siempre del mismo sexo, ambos varones o ambas mujeres. Pueden tener características físicas muy similares, pero no son idénticos en personalidad. Aunque biológicamente idénticos, la ciencia ha descubierto que con el tiempo se generan pequeñas diferencias genéticas, mutaciones menores, expresiones diferentes de los genes y sobre todo que el entorno moldea a cada uno de manera única. Mellizos se originan de dos óvulos diferentes fecundados por dos espermatozoides distintos. Son como hermanos comunes, pero nacen al mismo tiempo. Comparten alrededor del 50% del ADN como cualquier par de hermanos. Pueden ser del mismo sexo o no, y no necesariamente se parecen. ¿Qué ha descubierto la ciencia sobre gemelos? Estudios con gemelos idénticos criados por separado han mostrado que hay muchos rasgos heredados, como el tipo de inteligencia, la tendencia a la ansiedad, gustos, etc. Pero también se ha visto que el ambiente influye muchísimo. Pueden tener personalidades distintas, valores diferentes, incluso enfermedades diferentes. Hoy se estudian las epigenéticas, que son marcas químicas que activan o silencian genes y que pueden cambiar según la experiencia de vida. Nosotros ahora podemos comprender que la ciencia reconoce la influencia de los genes, pero también muestra que el ambiente, la crianza y la experiencia tienen mucho peso en cómo se forma nuestra mente. Por ejemplo, dos gemelos nos dice que con el mismo ADN pueden tener personalidades distintas y viven en entornos distintos y aún en un mismo entorno. La biología moderna acepta que los cromosomas contienen las instrucciones base de lo que seremos, pero también la importancia del entorno. Solo puede decir, estos genes te predisponen a ciertas cosas, pero no determina cómo viviremos nuestra vida ni qué decisiones tomaremos. Los estudios científicos muestran que entre el 50 y el 80% de la inteligencia general, es decir, el coeficiente intelectual, o CI como se le conoce, tiene un componente genético. Pero el entorno, la educación, la nutrición, el amor recibido, el lenguaje, influyen muchísimo. Hay casos misteriosos, nos dicen en la ciencia, gemelos idénticos que tienen huellas digitales distintas o que uno desarrolla una enfermedad grave y el otro no. Eso nos recuerda que la biología no lo explica todo y que algo más profundo está en juego. Este reconocimiento de que la biología no lo explica todo nos lleva a lo que el maestro ha señalado. La búsqueda filosófica del principio de seidad encontrará aquí un gran terreno de investigación si se admite que el principio de individuación reside en los factores hereditarios. ¿A qué se refiere? La eseidad es un concepto filosófico que se refiere a aquello que hace que un objeto o ser sea único e irrepetible. Los filósofos dicen que es la propiedad que distingue a un individuo de todos los demás, otorgándole su identidad singular. La seidad de una persona radica en ser exactamente ella, distinta de cualquier otra persona que haya existido o pueda existir. Esto es clave en el reconocimiento de la seguridad individual. Por lo tanto, nosotros podríamos preguntarnos cómo se entendería la eseidad y el principio de individuación en la frase del maestre. Los dos principios están profundamente relacionados y a menudo se complementan en la filosofía. Escuchemos lo que nos dicen. El principio de individuación se centra en explicar qué hace que un ser o cosa sea único, distinguiéndolo de los demás dentro de su especie o categoría. Históricamente se ha asociado con la materia, en la filosofía aristotélica, o con factores específicos que marcan la diferencia entre los individuos. Por otro lado, la eseidad, un término desarrollado por Duns Scoto, es una noción más precisa y enfocada.
Se refiere a aquello que constituye la unicidad concreta y particular de un ser individual, mientras el principio de individuación puede abarcar una amplia gama de teorías sobre la diferenciación. La eseidad se enfoca más específicamente en lo que hace a ese individuo ser el mismo y no otro. En resumen, podríamos decir que el principio de individuación es una categoría más amplia que busca responder cómo diferenciamos a los individuos en general. La eseidad es una explicación más específica dentro de esa categoría, centrada en la singularidad concreta de cada ser. Es como si la eseidad fuera un capítulo especial dentro del gran libro del principio de individuación. Comprendiendo ya todo esto, mi alma sí se hace una pregunta. ¿Cómo se integra la herencia y la eseidad? De alguna manera la herencia nos determina, nos hace compartir muchos elementos y nos vuelve comunes. La herencia, tanto genética como cultural, como lo clasifica la ciencia, juega un papel crucial en la eseidad. Establece un marco compartido que nos conecta con nuestros ancestros y nuestra comunidad. Sin embargo, la eseidad tal vez se manifiesta en cómo cada individuo interpreta y vive esa herencia de manera única. Escuchémosle a la ciencia que nos dice al respecto. Herencia genética. Aunque compartimos un genoma común con nuestra especie y en particular con nuestra familia, las combinaciones genéticas específicas y las mutaciones individuales hacen que cada persona sea única. Incluso los gemelos idénticos que comparten el mismo ADN desarrollan diferencias debido a factores ambientales y experiencias personales. Herencia cultural. Los valores, tradiciones y conocimientos transmitidos por generaciones nos moldean, pero cada individuo los adapta y los reinterpreta según su contexto y personalidad. Así, dos personas de una misma cultura pueden expresar su identidad cultural de formas muy diferentes. Interacción con el entorno. La eseidad surge en la interacción entre la herencia y las experiencias personales. Aunque la herencia nos da una base común, nuestras elecciones, relaciones y vivencias nos permiten trascender esa base y construir una identidad única. En este sentido, entonces, podríamos comprender que la herencia nos proporciona los elementos comunes, pero la eseidad es el arte de ensamblarnos de manera irrepetible. La herencia no solo nos conecta con un pasado común, sino que también nos ofrece las herramientas para construir nuestra singularidad. ¿Qué le dice todo esto a nuestra alma? La biología, la herencia, la cultura, que tiene un impacto profundo en la percepción de nuestra identidad, ya que actúa como un marco que moldea cómo las personas nos vemos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo, por un lado, y la eseidad del principio de individuación que nos plantea la posibilidad de alcanzar y llegar a ser individuos, ser nosotros mismos y no otro. Tal vez la única posibilidad está en nuestra libertad interior, en nuestra alma única, irrepetible. Recordemos lo que nos dijo Bergson en el propósito 5. Según Bergson, la formación de la personalidad es equivalente a la creación de sí por sí mismo. Esa creación de sí por sí mismo consiste en sacar de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia más de lo que contienen. Consiste también en amoldar nuestra vida interior según un ideal, en edificar en nosotros mismos, con ayuda de materiales mediocres aún, un alma nueva y poderosa. Para la ciencia, el alma, la conciencia o la individualidad profunda no son conceptos bien definidos ni medibles, por tanto no los considera. Ingresemos a eso más profundo, pues el maestro habla del tema de la herencia desde la ciencia, pero insinúa la visión tradicional cuando nos habla del valor de la astrología. Efectivamente, son las tradiciones espirituales, como por ejemplo el hinduismo, el gnosticismo o el mandeísmo, en donde se habla abiertamente de destino, alma y momento de encarnación. Volvamos sobre ello. El nacimiento del alma en las tradiciones espirituales. Muchas tradiciones coinciden en que el alma elige o es guiada a encarnar en un cuerpo en un momento y lugar específicos, y que ese momento contiene una clave vibratoria o sello cósmico que influirá en su camino.
En el cristianismo esotérico como el de Orígenes y los gnósticos, se ve el cuerpo como un receptáculo temporal y el alma como eterna. El alma desciende desde el mundo divino y pasa por esferas planetarias, los arcontes, hasta entrar en el cuerpo. El momento del nacimiento marca el comienzo de una prueba de liberación. La vida es un camino para que el alma recuerde su origen y regrese. La herencia biológica no es obstáculo, sino instrumento del alma para obrar en este mundo. En el mandeísmo, enseña que el alma, Nisimta, y su contraparte espiritual, Ruja, son enviadas desde el mundo de la luz. El alma entra al cuerpo al nacer y se une con lo que le es afín, padres, linaje, karma. Hay rituales, ya lo hemos visto, para ayudarla a recordar su origen. Y al morir, debe ascender de nuevo, pronunciando los nombres de los seres de luz que custodian cada plano. Cada ser nace con una estrella, una memoria sagrada y una travesía que cumplir en la materia. En la tradición islámica, el sufismo, el alma desciende desde el Alam al-Mital, el mundo imaginal, el lugar donde toman forma las verdades espirituales. Nace en un cuerpo como en una tienda provisional en el desierto. El nacimiento físico es solo la sombra de un nacimiento espiritual más profundo, que se recuerda a través del amor, la oración y el conocimiento. La verdadera herencia no está en los genes, sino en la luz que nos dio el ser. Profundicemos un poco en la tradición hindú, dado que el maestro la menciona y debe tener un propósito, pues abre una puerta sagrada. En esta tradición, la concepción, el nacimiento y el nombre no son eventos puramente biológicos, sino momentos cósmicos cargados de destino, dharma y memoria espiritual. Escuchemos. La concepción como acto cósmico. En el hinduismo tradicional, especialmente en la visión védica y posvédica, la concepción no es un accidente, sino un acto consciente que une tres fuerzas: la voluntad de los padres, el karma del alma que encarna, la disposición de los astros y devas, inteligencias cósmicas. En textos como el Garba Upanishad y el Garba Upanishad se dice que el alma entra en el feto en el tercer o cuarto mes de gestación según su nivel espiritual y su karma. Antes de eso, el alma rodea el cuerpo en formación. El alma elige nacer en ese linaje porque hay allí una oportunidad de cumplir parte de su destino, karma, y de avanzar hacia la liberación, moksha. La astrología védica y la carta natal. En la India tradicional, uno de los primeros actos tras el nacimiento es consultar la carta natal del bebé, que se llama Jamna Kundali, y es el mapa del cielo en el momento exacto del nacimiento. Se calcula según la fecha, hora y lugar y revela el karma principal con el que nace el alma, las influencias planetarias, el dharma o propósito de vida, el temperamento y tipo de inteligencia, los desafíos, dones y momentos clave de su existencia. Este mapa es considerado como una especie de contrato cósmico y no es determinista. Revela tendencias, no destinos fijos. La elección del nombre. La ceremonia de nombramiento es un rito sagrado que se realiza tradicionalmente el día 11 o 12 después del nacimiento. Allí se elige un nombre acorde con la carta natal, especialmente según la letra con la que debe comenzar, determinada por la posición de la luna. En ese momento, el nombre es una vibración sonora que acompaña al alma y la ayuda a recordar su camino. El nombre, en esta visión, no es un adorno, sino un mantra. Llamar al niño por su nombre es invocar su dharma, es recordar suavemente quién vino a ser. Hermosa tradición. Y realmente, al menos lo que conocemos de nuestras culturas ancestrales, antes la elección del nombre era muy importante y se lo hacía no con una carta astral, es cierto, pero se lo hacía en función de la época del año en que el niño o la niña nacía. El guagua. Gua, como les había contado antes, es sagrado. 2 veces gua, doblemente sagrado. Esa es la concepción que nuestras culturas ancestrales tienen sobre los niños. Claro, en la visión hindú, que no separa lo físico de lo espiritual,
Todo nacimiento es una reencarnación de la conciencia, conciencia con mayúscula, es decir, conciencia universal, que asume una forma pasajera para volver a sí misma. Cada hijo es un Dios en miniatura, un avatar en cierto modo, y toda madre es una manifestación de la Shakti creadora. Razón que el maestro lamentó. Es realmente hermosa. La sangre también tiene un profundo nivel simbólico y es el otro tema que toma el maestro. Ha sido vista desde siempre como portadora de vida, del alma, de la memoria ancestral. El tema de la sangre nos lleva a tradiciones antiguas, como aquella que estudió Franz Cumont en su obra Los misterios de Mitra, y que veremos en uno de los propósitos, si mal no recuerdo, en el propósito 25 que inicia los misterios mayores. Fue uno de los primeros estudiosos modernos en revelar estos símbolos en Occidente. Estos misterios abren una puerta al mundo antiguo, profundamente simbólica y estrechamente ligado a la sangre, la vida, la luz y el alma que asciende. Él decía algunas cosas maravillosas. El mitraísmo propuso una religión del alma, una doctrina de la regeneración y un camino de ascenso al mundo supraceleste por medio de pruebas y purificaciones, en las que el sacrificio tenía un rol central. En relación con la sangre, Común apuntó que beber la sangre del toro o ser rociada con ella en rituales simbolizaba una transfusión de fuerza vital divina, no literal, sino espiritual. El iniciado nacía de nuevo, al ser lavado en sangre, anticipando curiosamente el mismo símbolo que usará luego el cristianismo. El mitraísmo, religión de misterio solar, fue una religión mistérica muy extendida en el Imperio Romano entre los siglos I y IV. Se basa en la figura de Mitra, un dios solar de origen persa, adaptado por el mundo greco-romano. El rito central de la fe mitraica era el taurobolio, el sacrificio del toro, tauroctonía. El ícono principal en todos los mitreos, templos subterráneos, es el mismo. Mitra, joven, de gorro frigio, mata a un toro blanco clavándole una daga en el cuello. De la sangre del toro brotan espigas de trigo, flores, serpientes, escorpiones y otros símbolos de vida emergente. Hay una figura de un perro bebiendo la sangre, a veces también el propio Mitra. ¿Qué representa este acto? El mismo Cumón nos contesta: el toro es fuerza bruta, cósmica, materia vital no iluminada. Mitra, al sacrificarlo, libera la luz atrapada en la materia. La sangre que brota es vida luminosa fecundante. El sacrificio no es destructivo, sino generador de un nuevo orden cósmico. En algunos textos esotéricos se dice que del cuerpo del toro nace el mundo y de su sangre nace el alma humana. Aquí volvemos a ese símbolo universal, la sangre como matriz de vida espiritual, la luz como símbolo esencial en el mitraísmo. Mitra no es solo un dios solar, es el mediador entre el hombre y la luz suprema. A través del sacrificio, el iniciado se purifica en la sangre del toro, símbolo de la carne redimida, asciende por las esferas planetarias, una clara conexión con la astrología sagrada, renace como el alma solar libre de la prisión material. El símbolo es casi idéntico al que aparece en ciertas escuelas gnósticas o en el hermetismo. El alma, prisionera en la carne, es redimida por la luz interior liberada a través del sacrificio consciente. El símbolo de la sangre como energía vivificante, transformadora y sagrada. La sangre une el cielo y la tierra, el alma y el cuerpo, el tiempo y la eternidad. La sangre y la Eucaristía cristiana. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En la Eucaristía el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, no como símbolos vacíos, sino como presencia real, viva, misteriosa. Los significados profundos, memoria del sacrificio de Cristo, quien se ofreció a sí mismo, alianza nueva entre Dios y la humanidad, la sangre como vida entregada por amor. Así como en las culturas americanas, la sangre no es muerte, sino puerta a la regeneración. En el cristianismo esotérico y en la mística cristiana, comulgar con la sangre de Cristo es absorber la luz espiritual, recibir el espíritu en la sangre.
Y aún más, el corazón de Cristo abierto en la cruz es la fuente de una corriente eterna que lava, vivifica y eleva al alma, como en el sacrificio maya, como en el sacrificio inca o mitraico. La sangre en la alquimia, la tintura roja, la sangre del dragón y el rubedo. En alquimia la sangre no es sangre literal, sino la fuerza vital que atraviesa la materia y la transforma. Tres símbolos fundamentales hablan de ella. La tintura roja, sustancia que da vida, color, espíritu, es el alma sublimada. La sangre del dragón, energía atrapada en lo denso que debe liberarse. El rubedo, la etapa final de la gran obra donde el alma está teñida por el fuego interno y unificada con el espíritu. El alquimista sacrifica lo impuro para hacer surgir el oro interior. La sangre en ese lenguaje es la sustancia de la transfiguración. En las culturas ancestrales nuestras de nuestra América India, como en las visiones de los mayas y los incas, la sangre no era una sustancia física, sino un principio vital, puente entre el mundo visible y lo invisible. La sangre en los pueblos ancestrales de América era sacrificio, ofrenda, circulación del cosmos. Escuchemos su significado profundo en esas dos civilizaciones. Los mayas, sangre como alimento de los dioses. Para los mayas, la sangre era portadora de energía sagrada y el medio por el cual los humanos se vinculaban con los dioses. Los rituales incluían autosanframientos. Nobles y sacerdotes perforaban su lengua, orejas o genitales para extraer sangre. El rey como eje del mundo. Su sangre abría portales al mundo espiritual. El árbol cósmico conectaba los niveles del universo y la sangre era su savia. La sangre no se derramaba en vano, sino que alimentaba el equilibrio del cosmos. Era una forma de reciprocidad. Los dioses crearon al ser humano con su sangre y el humano ofrecía la suya como reconocimiento. Los incas, sangre como vínculo con la Pachamama y el sol. En el mundo incaico no hay tantos registros de sacrificios humanos como en Mesoamérica, pero sí ofrendas de sangre animal, llamas, cuyes, en rituales agrícolas y solares. En ocasiones extraordinarias, catástrofes, sucesiones reales, sí hubo sacrificios humanos rituales, como los de las niñas vírgenes en las alturas de las famosas niñas del Llullayaco. La sangre era vínculo con la Pachamama, fuerza vivificadora, ofrecida para asegurar el orden natural. También se creía que la sangre tenía memoria ancestral. Los incas eran hijos del sol y la sangre solar corría por sus venas. Tantas tradiciones que hablan sobre la sangre y su significado. ¿Y qué es lo que nos dicen a nuestra alma? Principio de vida, luz, transmutación. Y terminemos esta parte del propósito para poder iniciar casi de inmediato la última parte, que es extraordinaria. Nos vemos pronto.